esperanza de encarar el futuro con el corazón. La vida a veces le concede oportunidades a un tipo como yo que son mágicas. Y entre esas yo recuerdo bien llegar a este país y recibir el abrazo de personas que ni me conocían, ni tenían por qué pues darme abrigo. Quiero hacer mención en este momento a Lourdes Montaner, a Claudia Puig, a Loreta Anaya, a tantas personas, a Felo, a Pérez Roura, a Marta y a tanta gente que yo llevo conmigo y que llevaré siempre conmigo. El primer oficio que yo tuve en los Estados Unidos, aunque mucha gente no lo sepa, fue que tuve la oportunidad de hacer radio sin saber qué cosa era radio y estar junto a personas que son la radio y que son la radio más sentida y más dolida que puede existir en el mundo, porque es la radio que ha alimentado de esperanza y además ha sido pues la voz de la denuncia de todo cuanto sucede en el país que mucho antes que yo ellos tuvieron que dejar por no estar de acuerdo con una dictadura. Hoy me place mucho tener en mis estudios, en mi programa, en mi plataforma, a Ninosca Pérez Castellón. Bienvenida. Decir Ninosca Pérez Castellón, para los que no estén en Miami, que hay mucha gente que no está en Miami, es decir, en una sola palabra, irreverencia ante la dictadura, ante el abuso, es decir, Cuba. Y a mí la vida me ha, como les dije al principio, me ha regalado muchas cosas y me regaló su amistad. Y no solo su amistad, sino su luz en un mundo que para mí era desconocido y me dijo, esto hazlo así, aquello hazlo así y hazlo mejor. Y hoy te tengo aquí. Es un placer estar aquí contigo y verte triunfar. Yo creo que todo eso se lo debo y todo se lo debemos a generaciones como la tuya que nos hizo mucho más fácil el camino a los que llegamos después. Tu programa ha sido desde siempre, es decir, donde quiera que está Ninosca y existe un micrófono, ha sido denuncia, ha sido pues aclararle a las mentes qué cosa es una dictadura. Y cuando suceden cosas como esta, qué mejor que tenerte para oír tu opinión. Después del 11 de julio, lo que primero te quiero preguntar, ¿qué fue el 11 de julio para ti? El 11 de julio fue lo que todos llevábamos esperando, ¿no? Todo el mundo decía, ¿por qué el cubano que lleva? Porque aquí es muy fácil decirlo y denunciarlo, pero el que lo está padeciendo, el que lo están humillando, ¿por qué no se revira? Yo creo que el caso de Cuba es como un poco como el síndrome de la mujer abusada, el miedo y hasta un día que despierta, ¿no? Y ese día llegó después de tantos años. Cuando yo empecé a hacer llamadas a Cuba, que fuiste la pionera de eso. Hoy se lo decía a todos y que ninguno me deje mentir. La pionera de llamar a Cuba y de poner en la palestra lo que en Cuba se pensaba y de coger a los dirigentes y de desnudarlos en las ondas radiales fue Ninosca Pérez Castellón. Pero las primeras llamadas fueron a los hospitales, a los restaurantes. Claro. Entonces llamaba a un extranjero y enseguida llamaba a un general y tenía el plato que le gustaba listo. Llamaba a un infeliz cubano y no podía ir. Y entonces yo un día que hablé con un cubano le dije, pero ¿por qué a ti te choca esto tanto ahora si tú lo tienes que vivir? Y me dices que nunca lo habíamos oído. Nunca lo habíamos. Y ese ahí hay un momento que los pueblos despiertan. Yo no sé cuándo va a pasar lo que vaya a pasar en Cuba. Lo que yo sí te digo que después del 11 de julio ese pueblo no es el mismo, ni lo será. Ver tanta juventud cuando se decía que estar en contra, en una época se dejó bien claro que las personas que estaban en contra del gobierno eran personas que habían perdido, que le habían quitado, eran personas que realmente habían sido dueños de algo y ya a través de la nacionalización y de todos los inventos de eso, pues estaban resentidos y dolidos. Ver tanta juventud el 11 de julio, ¿qué te dice?
¿Qué me dice? Que hemos estado en lo correcto. No tienes otra cosa que pensar que has estado luchando por lo correcto. Yo tuve la inmensa suerte que siendo una niña, los 6 meses que me tocó vivir en el comunismo me bastaron para toda una vida. Yo recuerdo 2 zarrapastrosos que bajaron de la sierra con su traje, sus armas, se entraron a tiro delante de nosotros en mi casa por robarse el auto de mi mamá. Saquearon mi casa. Entonces, a mí eso me demostró quiénes eran. Ya a partir de ahí, ya a mí nadie me tenía que dar explicaciones, porque todo lo que yo iba viendo. Hoy yo tuve la oportunidad de estar reunida, que estuvo aquí el jefe de la bancada republicana, estuvieron aquí, estaba el gobernador, y muchas personas hablaron y les contaron, y yo les dije, mire, todo lo que ustedes están viendo no es nuevo. Lleva pasando 62 años, antes eran fusilamientos, pero, por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahora nuevo? El equipo que tienen, los autobuses con aire acondicionado para transportar a los que tienen palos y cabillas, los trajes que parece que salieron de la película de Star Wars, que si la batalla dura media hora caen muertos del calor porque parece que están disfrazados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Armas nuevas. ¿Por qué Estados Unidos tiene que permitir en este hemisferio que alguien esté armando con ese equipo equipo bélico, equipo antimotines, a una dictadura de 62 años? Ahora que me dices eso, entonces tengo que preguntarte, ¿cuál es tu opinión ante los pasos y las determinaciones de esta administración ante lo que estamos pasando los cubanos? La peor porque, primero, Biden hizo campaña basado en que él iba a regresar a la época de Obama. ¿Qué fue la época de Obama? 18 meses de conversaciones secretas. Exacto. Para devolver espías asesinos de ciudadanos americanos. Lo que pasa es que eran cubanitos que tenían nombres, Madeleine Albright dijo una mala palabra y se quedó todo ahí, no pasó más nada. Pero eso fue un crimen que no lo hubiera aguantado ningún país. Entonces, 18 meses, devolvieron a los espías, no hicieron Raúl Castro se dio el lujo de decir que no iba a hacer ningún cambio y Obama creyó que había hecho la gran cosa. Entonces, Biden iba a hacer lo mismo. Lo que pasa es que, como todos los imponderables en la historia, pasó esto y ahora no saben qué hacer. Perdieron 2 escaños demócratas que habían ganado en la Florida y entonces eso los tiene mal. Y así todo, yo no descarto que todavía ellos intenten de nuevo el apaciguamiento, las negociaciones. Ahora nombraron a Ricardo Zúñiga, uno de los 2 que estuvo en esas conversaciones secretas. Pero además que lleva más de 20 años en esa gestión. Artífice de esa inmoralidad, porque eso fue lo que fue. Cuando uno vive tantos años, Ninosca, porque tú has vivido de exilio muchos años y de estar en los medios denunciando y conociendo y recibiendo llamadas. Y hay un momento que uno se cansa y que uno piensa que no va a pasar nada, que tiene que haber pasado, y luego ve el 11 de julio, ¿qué te produce? Esperanza, que es la que uno nunca puede perder. Yo sé que todos nos cansamos en algún momento y a veces que uno puede decir, pero ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y de pronto recibes una llamada de una madre que le mataron a un hijo, o recibes un preso que está desaparecido, o no sé, por eso es que uno no se puede dejar vencer. Yo creo, en la Unión Soviética estuvieron 70 años con el comunismo. Lamentablemente a Cuba nos ha tocado bastante largo, pero lo único que uno no puede perder es la fe. Cada vez que a mí alguien me dice, no, los pueblos tienen lo que se merecen, no, eso sí no lo tolero, porque el pueblo de Cuba no se merecía esto. Y verlos así, pero a la misma vez verlos indefensos, porque ya lograron aplastar eso, porque ahí no hay armas, ahí no hay otra manera de luchar contra ese sistema que el hecho que lo... En los años de exilio que tú tienes, ¿alguna vez habías visto tanto? Es decir, yo estuve en Washington y yo dije, coño, qué orgullo ser cubano, ¿no? Porque ahí había gente que de New Jersey, de Oklahoma, gente que había manejado, gente que había volado, gente que había hecho lo imposible y estaban ahí para hacer presencia y voz de los que no podían estar. ¿Alguna vez pasó eso antes? Pasó quizás en menor cantidad, pero tuvimos ese mismo apoyo, por ejemplo, cuando se pasó la ley Helms-Burton, cuando se pasó la ley Torricelli, que tú veías que cubanos venían.
cuando el caso de Lian, salieron cubanos de todas partes del mundo, aunque fueran 3 cubanos. A mí no se me olvida una llamada que yo tuve de una profesora en un pueblecito pequeño en el medio de los Estados Unidos. Me dice, aquí somos 3 cubanos, 2 somos profesores y un alumno, los 3 estamos parados en el parque con una bandera, porque ese es el cubano. Hoy la dictadura, bueno, hoy 5 de agosto, que sabes, es otro aniversario más del maleconazo. Hoy la dictadura organizó una caminata, una manifestación que al final a mí me dio mucha alegría verla, porque es tan triste la participación, tan pírrica, tan pobre, y quiero que la veas. Mira, esto sucedió hoy. Ellos convocaron a cientos de miles. Esos planos que estás viendo son los que ellos hicieron. La gente iba en carro, en unas bicicletas preparadas, en carros, por supuesto, ahí están carros que tienen que haber suministrado con gasolina, en un momento como los que está viviendo Cuba, que no hay gasolina para transportar a personas que están enfermas. Con toda una producción, había camiones con pantallas, bicicletas que tienen llantas, gente con gorras, camisetas, banderas. Es decir, esto es una producción. Y ahora te quiero enseñar una toma aérea de una foto que lo resume perfectamente. Eso habla de la convocatoria, eso habla de lo que está viviendo ahora. Y quiero enseñarte esto. Mira, esto es una comparación de la gente en Cuba pidiendo libertad y la manifestación de hoy. Eso a mí esto es hoy. Mira esto, mira cuánta pobreza debe sentir quien organizó esto. Pero es que si tú miras a través de la historia, todos los fines de las dictaduras han sido así. La gente cree que están unidos, que se sienten invencibles, se sienten inseguros, están temerosos, y ese policía o ese general, cuando llega a su casa, la mujer, los hijos, la suegra, todo el mundo le está cayendo arriba diciendo ¿qué va a pasar aquí? Porque al final López Calleja va a recoger sus millones, ya los tiene fuera de la familia, del cartel de la familia Castro, y se van a ir todos de ahí, y los que van a quedar, ¿qué les puede esperar a ellos? Y el mismo policía o el mismo boina de color que dio tanto golpe, Ninosca, ¿dónde se mete? ¿Dónde se mete? Pero por eso te digo, cuando tú ves ese tipo de cosas, porque ahí yo te garantizo, nadie se paró a decir, no, yo no voy porque no creo en esto. Pero inventaron el COVID, inventaron miedo, van a inventar cualquier cosa. Cualquier cosa que eso no lo hacían antes, y eso es lo que te da la medida de por qué lo que estamos presenciando, no, yo no sé cuándo ni cómo, pero es el fin de ese sistema. Oye, tengo en línea a una persona que te admira mucho y que hoy, yo te voy a decir, él es un guajiro de donde mismo yo nací, pero yo sé que es de dormir temprano. Tú sabes que nosotros nos acostamos, es decir, cuando no trabajamos tarde, nos acostamos de 7:15, 7:30, pero nos levantamos temprano, ¿sí o no? Sí. Dicen esta gente que me levanto muy temprano. Y yo les entro a ellos, les digo, a las 4:30, 5 llego, y ahí empezamos a grabar. Pero Iván Herrera está en línea y quiere conversar contigo también, porque es tu admirador y te respeta mucho, y me dijo, hoy no me duermo, si Ninosca va, me quedo contigo. Y yo a él. Iván hizo un programa conmigo el otro día que yo me llené de orgullo, de verdad, que existan personas como Iván, Sergio Pino estaba, Remedio, gente que han logrado grandes fortunas en este país con un trabajo inmenso, pero están dispuestos a ayudar a la reconstrucción de Cuba. Para mí eso te da una medida exacta del buen futuro que tiene Cuba. Está Iván en línea. Buenas noches, Herrera, ¿cómo está usted? Buenas noches, Gordo. Qué contento y qué orgulloso me siento en ese lugar que tú has construido ahí. Venga a Ninosca, me siento súper orgulloso. Y oye, todo el trabajo que hemos pasado, todas las cosas que tú y yo hemos pasado en los últimos 2 años, construyendo eso, y ver a Ninosca hoy, y las cosas que estamos haciendo por el pueblo de Cuba, es cuando decimos que vale la pena de verdad. Ninosca,
bienvenida, esta es tu casa. Gracias Y a ojalá ti. un día quieras venir con nosotros y hablar de cualquier otra cosa que no sea de la dictadura, porque ya se cayó. Ah, Dios qué quiera. bueno, esa Dios está quiera. buena. Pero esto te ha quedado muy lindo. Pero lo que yo siempre digo con personas como tú, que me has contado tu historia, yo digo, señor, ustedes son el mejor ejemplo de lo que el cubano puede lograr en libertad y no bajo el comunismo. Así que, de verdad que Ayer estuve felicito. hablando con Sergio, que es mi vecino, y me dijo, Iván, yo quiero a cada policía, a cada militar que vaya en contra del régimen, yo me comprometo a regalarle una casa. Así digo. Le dije, Así Sergio, digo, vamos a ¿verdad? construirla juntos, vamos a hacerlo juntos, y no solamente a los militares, a todas esas personas que se merecen vivir una vida digna. Ninosca, yo llegué de Cuba en el año 96 y yo hacía delivery. Primero recogí basura en las construcciones. El título mío era ser labor. Labor era, cuando yo llegué le dije a mi esposa, oye, ya tengo título, mañana voy para allá a hacer labor. Labor era el tipo que sacaba la basura Ay, Dios mío. de las casas en construcción. Eso lo hice yo. Y después hacía delivery de aire acondicionado. Pero siempre la que estaba en el AM era Ninosca. Yo Así es. llegaba a mi casa y le decía, mañana se cae Fidel, mañana se cae Fidel. Pero Coño. yo creo que el régimen ahora sí se va a caer. Y ese cuento se lo he hecho Carlucho 1000 veces yo. No, pero, No, y pero además esto, me lo hace a cualquier hora. Pero ese pueblo más nunca va a ser el mismo. Mira, yo te digo algo, para mí uno de los momentos más orgullosa que yo me he sentido cuando yo estaba en la fundación, que era otra fundación y estaba vivo Jorge Mascanosa, Amén. hubo un congreso que hablamos sobre la reconstrucción de Cuba y toda aquella gente que tenían inmensa fortuna, cada uno se comprometió a que el día de mañana ningún cubano en la isla a la hora de invertir podía ser un cubano de tercera categoría. Bueno, no. Y eso es lo que a mí me da la fe en esa Cuba del mañana. Yo te digo la verdad, todos tenemos muchas esperanzas, todos tenemos muchos anhelos, pero esta entrevista no fuera real si yo no te digo que hay muchas personas que como nosotros siempre quisieron ver una Cuba libre y se perdieron un 11 de julio. Y entre ellos está Martín, que tú con una valentía increíble, hoy yo te saludé y yo te veo aquí. Y yo no sé si tú estás al tanto de lo que yo escribí para Martín. Son tantas cosas, ¿verdad? No lo vi, me gustaría verlo porque tú sabes que hay un momento que te tienes como que distanciar un poquitico, pero yo sí te digo algo y fue, Roberto se murió con la convicción de alguien que había cumplido con su deber. Más nada, mira, Roberto es un hombre que nunca se quejó de los 28 años preso, ni de todo lo que le hicieron, y se murió con esa convicción. A mí me movió el piso mucho, de verdad, y te voy a explicar por qué. Porque cuando yo llegué y conocí a Roberto, yo no sabía de su historia, porque eso... Y cuando alguien me la contó, y después pude estrecharle la mano, el día que me levanté y me enteré que ya no estaba, escribí algo que lo tengo en mi Instagram, y dice, me desperté con esta noticia. Y era la de su fallecimiento. Decía, a Roberto Martín Pérez lo conocí llegando a Miami hace más de 20 años. Trabajaba yo entonces para WQA, gracias a la mano de mucha gente que me ofreció abrigo. En esa época pude disfrutar de las charlas con Marta Flores, del cariño de Lourdes Montaner, a quien guardo en un lugar muy especial, como a Chuni, Loreta, Claudia, Tamargo, Felo, Eduardo González, Roura, Magali y muchos más. Pero si alguien me tendió la mano en mi faena radial fue Ninosca Pérez Castellón, viuda de Martín, a quien hoy le envío todo mi amor. Roberto era un cubano por los 8 costados. Miraba de reojo hasta su sombra, pero cuando te registraba te ponía en ese lugar donde los hombres ponen a los hombres. Cuando tú le estrechabas la mano, sabía que te la estaba dando porque tú te merecías tener su mano. Había que escuchar de sus años en La Habana, después de dejar Santa Clara, de su paso por Santo Domingo y su pasión por Cuba.
Con Roberto tú podías entender que a Cuba se ama aun cuando en ella se pasaron años tan duros como los 28 de presidio, sufrimiento, vejaciones, maltrato, humillación, como los que él pasó. Su anhelo de ver a Cuba libre, sin castros ni mordaza, jamás murió. Porque eso fue Roberto Martín Pérez. Y así lo voy a recordar. Un cubano con 3 pares de cojones. La gente me escribió tantas cosas. No, y no lo vi porque de verdad que hubo un momento, porque fue todo un proceso y ya después es como que tienes que descansar, pero tanta gente escribió cosas lindas y eso está precioso porque lo retrataste. Es que él era así. Gordo, yo quiero Dime. ver delante de mi esposa y mis hijos y me saca de las lágrimas. Porque mi abuelo fue preso político, mi abuelo estuvo 12 años preso en las circulares de Isla de Pino, tuvo un boniato, y esos tipos ya hoy no los hacen. Y si los hacen, están presos en Cuba otra vez. Así mismo es. ¿Sabes? Ellos quieren un código, por lo menos los que estuvieron plantados en aquel tiempo, como Roberto y mi abuelo y muchos más que reconozco aquí, que no hablan de los trabajos que pasaron, no hablan de eso. Esos tipos querían ver una Cuba libre y no importa lo que hicieron con su cuerpo. Ninoca, un abrazo. Para ti también, Iván. Tú sabes que Roberto una vez apareció en la fundación, se lo llevaron porque el hombre había llegado aquí, un guardia que le había dado un bayonetazo en una de las prisiones. Es decir, estaba en la prisión y llegó aquí. Llegó aquí porque tenía una hija con cáncer. Entonces el hombre tenía miedo que si le iba a pasar, que si Roberto, y Roberto le dijo, tráigamelo aquí. Y lo cogió, le dio, mira, tú estás aquí arrepentido de lo que hiciste, tienes una nieta con cáncer, creo que era la nieta. Ya para mí tú eres un cubano más, y le consiguió hasta trabajo. Ese era Roberto. Qué bonito. Y ese es bueno. Y te voy a contar algo que le digo a todo el mundo que viene aquí. Mira, si esta entrevista fuera con William Levy, seguro que iba a hablar de las novelas. Y si no, iba a hablar de los cuadritos que tiene. Y también iba a hablar de Cuba. Yo no tengo muchos orgullos. Entre los que yo digo todos los días es que a través de esta plataforma que hemos construido con mucho esfuerzo y con la posibilidad que también grandes cubanos nos han dado y que les sabemos quedar bien, es que donde más nos ven es en Cuba. Y la diferencia de la televisión y la radio, aquí nadie te puede decir yo soy el primer lugar, porque aquí todo es público. Tú vas a YouTube y si yo te digo que esta plataforma tiene 170 millones, ahí está puesto. Y a mí me encanta que este programa se pueda replicar en Cuba y que la gente sepa ese mensaje. Que los cubanos que hacen la diáspora, que los cubanos del exilio no son odio, no son mafia, son Cuba. Que tienen un corazón en el centro del pecho y 2 manos para ofrecer. Que las mujeres que por años han dedicado su vida pues a la libertad de un pueblo que la merece, son corazón. Y eso es Ninoca Pérez Castillo. Te agradezco mucho. Gracias, no, agradecida yo de estar aquí. Dios te bendiga y ojalá que podamos ver pronto una patria donde se pueda vivir. La vida nos permita ver la patria y regalarle vida a nuestra vida, a nuestra patria. Gracias, Ninoca. Ya se acabó, ya se acabó. Tú 5-9 y yo doble 2. Ya son 60 años trancado el dominó. Ya no tenemos miedo, se acabó